Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vuelo completo por toda la avenida Caracas. Inicialmente arrancamos en la zona de Los Héroes. Este sector es llamado la cola de maniobras. Tiene una longitud de aproximadamente 1 kilómetro hasta llegar a la estación 16. En la estación 16 pronto veremos que ya están adelantando trabajos en todos los edificios de acceso. Por lo tanto, son buenas noticias. El siguiente indicador en ese sector de la parada de la estación 16 será ver la torre grúa, porque en el edificio de la izquierda, que va a ser el más grande, el que está más pegado hacia los cerros, vamos a tener también las oficinas de la empresa Metro de Bogotá en el último piso, además de la zona de parada de la última estación. Este recorrido lo vamos a hacer de norte a sur, porque arrancó temprano en la mañana del domingo 1 de junio de 2025, y lo que buscamos cuando hacemos este recorrido es que el sol le dé la espalda al lente del dron y de esta manera evitar una reflexión o un brillo indeseado en nuestro recorrido. Apenas estaba amaneciendo y veíamos ya inclusive personal trabajando. No eran las 6 de la mañana cuando estábamos pasando por este lugar. Observen la cantidad de excavaciones, la tabla estaca, que son esas barreras provisionales. Hay cualquier cantidad de personas ya trabajando. Es un ejemplo muy grande para todo el sector de la construcción, para la ANI, el INVIAS, el IDU. Sí se puede. Cuando contamos con la adecuada supervisión de la empresa Metro de Bogotá, de la interventoría y el compromiso del consorcio del concesionario encargado Metro Línea 1, llegamos a estos rendimientos y llegamos a ver con evidencia, como les digo, que efectivamente se están logrando las cosas. Este recorrido va a tomar alrededor de unos 30-33 minutos y me da pie para contarles algo. Estábamos como en discusión, inclusive en un video hacía yo unas cuentas, unas proyecciones de ¿qué tanto se nos puede demorar el metro en el recorrido desde la estación 1 hasta la estación 16? Hoy les puedo confirmar que sí se van a tomar 27 minutos. ¿Por qué? Porque el recorrido de la estación 1 arranca en el kilómetro 1 de los 24 y finaliza en el kilómetro 22-23. Es decir, estamos restando aproximadamente 2 kilómetros desde la zona de cola de ramal técnico hasta la zona de la estación 16. Acabamos de pasar la estación 15, muy buenas también progresos, así como en esta zona del separador de calle 57. La cantidad de capiteles ya construidos, ustedes podrán confirmarlo, los vecinos de este sector. Hace poco les compartí un video un poco más reciente y varios de estos capiteles estaban ya en un proceso avanzado de producción. Arranca en el montaje de la moldura de color azul, luego el armado del acero de refuerzo y enlazando este acero del capitel con el de la columna, y finalmente la fundida, que es el capitel que vemos acá en este extremo. De manera que entonces son 22 kilómetros. El metro hace 15 paradas desde la estación 1 hasta la estación 16. Cada parada no debe tomar más de 30 segundos en condiciones normales, regulares. En hora pico probablemente pueda que se demora un poco más, puede que no, porque ya la gente, los pasajeros, puede que estén ya desde la estación previa esperando simplemente llegar al otro extremo del recorrido. Son mediciones que vamos a hacer, obviamente, pero dentro de los cálculos, tomando en cuenta, son aproximadamente 5 curvas pronunciadas de 90 grados en un radio de 400 metros. Eso obliga obviamente al metro a bajar la velocidad en las curvas alrededor de 30-40 km por hora. Pero como referencia a este vuelo se hizo una velocidad promedio de 43 km por hora desde los extremos, desde el ramal técnico hasta el patio taller, y nos tomó 33 minutos. Obviamente el comportamiento de un tren sobre rieles es muy diferente, entonces esto hará que tenga que tener unas velocidades un poco más controladas. Hay unas pendientes que no vemos en todo el trazado, hay un sube y baja. En estación 15 hay una elevación, en calle 53 otra, la más pronunciada es en calle 19.
Estamos pasando el sector del Automóvil Club de Colombia, ya tenemos a la vista la estación 14, que es una de las que estuvo con algún tipo de demora, pero ya vemos acopio de maquinaria y con seguridad al corte del siguiente mes de julio de 2025 vamos a ver un poco más de actividades de cimentación. Nuestro metro continúa más imparable que nunca y estoy aprovechando esta narración para ajustar el tono de lo que les cuento de la mejor manera para evitar levantar polémicas innecesarias, porque estamos en un momento de nuestro país donde tenemos que demostrar todos tolerancia, unidad, respeto, y obviamente en estos espacios donde tenemos nosotros la oportunidad como creadores de contenido en este ejercicio de veeduría consolidando una comunidad, tenemos que ser responsables también con las palabras. Las palabras muchas veces no necesitan ser ofensivas para tener un impacto bastante negativo, entonces no es fácil, porque las emociones de ciudadano, de bogotano, mirando otras obras, lo llevan a uno a comparar y a decir frases y palabras que pueden resultar bastante fuertes. Es complicado, sí, pero en este momento mi mensaje es de unidad, de alegría por el progreso que tiene nuestra ciudad. Esta es una transformación que va a valorizar todos los partes, todos los lugares por donde pase nuestro metro. Estamos llegando a la zona del Centro Internacional, una zona de una arquitectura muy bonita, donde prácticamente arrancó el crecimiento de Bogotá. Pasamos la zona de Chapinero, allá por los lados de calle 63 y la de calle 45, y ha crecido tanto la ciudad que Chapinero era un municipio. Ya ahorita resulta ilógico pensar que Chapinero, estando tan cerca de todos lados relativamente, haya sido un municipio, pero ese es el nivel de crecimiento de la ciudad. En poco más de 100 años la demografía, la situación geopolítica ha llevado a que lleguen muchos inmigrantes, no solamente de nuestro país vecino Venezuela, sino de muchos otros lados del mundo. Estamos llegando a Atrio y la viga lanzadora cada vez está mostrando mejores rendimientos. Está hoy en un sector donde tienen que hacer 3 vanos más para finalizar su recorrido hacia el sur y luego devolverse y hacer el empalme con los vanos que hacen falta hasta llegar al límite con calle 34. La viga lanzadora Atrio en este momento nos brindó la oportunidad, gracias a un seguidor, Félix, de tener una línea de tiempo muy precisa de todo el proceso constructivo, desde cuando se mueve la viga lanzadora hasta cuando ya finaliza y baja el vano. Un proceso de 5 días resumido en 3 minutos y luego en 90 segundos. Estamos pasando la calle 26 y ya empezaremos a ver tanto la cimentación de este lado, que es la zona rectangular o cuadrada de arena, como del otro lado ya el movimiento y la instalación de los carros de avance. Esta es la estación número 13 y el edificio ascendente, el que está pegado un poco más hacia el oriente de nuestros cerros tutelares, muy pronto va a tener ya instalación de la segunda planta. Ya vemos la estructura. Para hoy, 10 días o 9 días después, seguramente esa estructura estará más avanzada y con acero de refuerzo. Esta es la estación calle 22, que será removida de Transmilenio, porque más cerca de la estación 13, Transmilenio está haciendo un edificio de oficinas y también de parada de los buses. Es una zona subterránea que ya tiene demarcados los sitios de parada. Aquí, al acercarnos a la avenida 19, les quiero confirmar que este es el punto más alto de todo el viaducto. La elevación con respecto a los sitios más bajos está en el orden de los 40 metros. Eso es lo que tienen que subir y bajar el tren a través del viaducto, y por eso vamos a notar lugares donde la altura de las columnas es más baja, pero en esos puntos más bajos nunca va a ser inferior a 10 metros. Y la altura de un puente por lo general está entre 5.5 y 6 metros vehicular. Entonces, por más que se vea bajo, realmente la altura es el doble prácticamente de los puentes vehiculares. Esta ya es la zona entre avenida 19 y calle 13, y con seguridad este mes muy probablemente finalizarán los trabajos de cimentación en este rango en este segmento
para darle paso al resto del proceso constructivo después de la cimentación, que es hincar unos pilotes a gran profundidad para asegurar la solidez del resto de la estructura que va por encima. La subestructura, recordemos, está comprendida por pilotes enterrados, el dado que se une con los pilotes. Esta es la zona de la estación número 12, que también ya muestra bastante actividad, no es una zona abandonada, entonces ya inclusive están trabajando la parte de conexión del sótano al borde de la calle 13 y cimentación en uno de los pequeños edificios de acceso acá al borde con la plazoleta de los mártires. Estamos muy cerca de pasar la calle Sexta, y en calle Sexta enseguida vamos a encontrar la estación número 11, que es la de hospitales. Esa estación también ya cuenta con un trabajo importante y unas torregrúas. Todo el tramo de la avenida Caracas empieza a presentar actividad en todo sentido, desde cimentación hasta construcción de columnas, dados. Les decía, arrancábamos en los pilotes, seguíamos con el dado o zapata encima de la columna y el capitel, que tiene forma como de un martillo, la parte superior. Todo eso conforma la subestructura. La superestructura se ubica arriba del capitel, entonces son los segmentos de viaducto de viga granú que son integrados por las vigas lanzadoras, con excepción de la zona de parada. La zona de parada, la nave central o la zona de parada incluye unas vigas cajón que en estación 3 hoy ya las podemos ver instaladas. Empezaron la instalación de vigas cajón en la estación 3 y las veremos en los otros lugares donde la construcción de esos capiteles extra largos de 18 metros estén finalizados. Observen que la estación número 11 presenta un nivel de avance en la mayoría de sus edificios muy completo. No hemos visto en ninguno de los lados estancamiento, sino todo lo contrario, progreso y avance. Este video, pese a que no hace mucho tiempo se grabó, estamos hablando de alrededor de 9 días, nos permite confrontar con los vecinos de cada sector por donde estamos pasando todos los cambios. Este sector, por ejemplo, de calle Primera hasta Avenida Caracas, ya cuenta con plan de manejo de tránsito y significa que las grandes piloteadoras empezarán su trabajo en este lugar. Prácticamente estaríamos completando todo este tramo de calle Primera desde Avenida Caracas hasta la NQS o Carrera 30 en el segmento que corresponde a calle Octava Sur. A su vez, la estación número 10, que tiene por nombre de Nariño desde la estructuración, muestra también unos avances. Ya nos estamos acercando a esa estación en todos sus edificios de acceso, incluida la nave central. Por lo tanto, seguimos confirmando muy buenas noticias. Toda la cimentación en la zona de nave central está finalizada y muy probablemente los vecinos podrán confirmar que ya vamos a ver estructura de columnas justo en la zona de parada de la estación número 10. Continuamos en esta zona de curvas no tan pronunciadas para encontrar que la viga lanzadora inclusive ya ha avanzado más vanos de los que vemos en este momento, alrededor de 2 vanos adicionales al punto donde logramos hacer el registro. Sobre el vuelo les comento otra cosa. Arrancamos tipo 6 de la mañana desde la zona de los héroes y finalizamos en el Patio Taller alrededor del mediodía. El dron estuvo en el área alrededor de 2 horas y obviamente no vamos a presentar las 2 horas con cada despegue y aterrizaje, sino simplemente este es un empalme de los vuelos en los diferentes momentos en que se hizo y buscando simular todo el recorrido del metro, que prácticamente coincide con el tiempo esperado de la distancia que les comentaba al inicio de esta narración, entre estación 1 y estación 15, aproximadamente 27 minutos. Como fue un poco más, empezando desde cola de maniobras y terminando en patio taller, nuestro vuelo tomó alrededor de 33 minutos, que es el tiempo que nos va a tomar toda esta narración orgánica. Aprovecho para contarles ese primer espacio que vimos en la zona de la viga futbolera, es porque vamos a tener cambiavías. Ese cambiavías demanda una composición de viga granú diferente
que se hace a través de vanos hiperestáticos y con una dovela de cierre en la mitad, una dovela diafragma. Entonces después veremos que llegarán las vigas lanzadoras especiales para hacer ese empalme tanto en este sector como en la zona de compensar, y probablemente lo veremos en otros sitios porque la producción de esas dovelas especiales no demanda tanta urgencia como las estándar, que a propósito de las dovelas hemos superado ya las 3.800 dovelas fabricadas, pasamos más del 50% y fue un hito logrado la semana pasada. Esta es la zona de la nave central de la estación número 9. Hicimos un análisis bastante detallado de que el proceso constructivo involucra 9 unidades de ejecución. Todo el proyecto del metro contempla casi 700 unidades de ejecución. Por eso hablar de un solo porcentaje de avance, decir 54 o 55% de avance, no nos dice mucho en realidad cuando queremos hacer un análisis minucioso y preciso de qué está sucediendo en cada lugar. Por ejemplo, cuando vemos en algunos sectores de la avenida 1 de Mayo, que ya lo estamos tomando en este punto de la curva de la NQS con 1 de Mayo, después de la carrera 50 aparentemente todo está quieto, abandonado. Inclusive en este tramo entre la carrera 30 y la carrera 50 hay un tramo en el paso del canal Albima donde algo está sucediendo, y efectivamente era un problema de diseño, pero ya fue superado de acuerdo a mis lecturas en los informes de interventoría. Ese tipo de cosas las podemos ver de forma transparente y casi que en tiempo real, porque el corte del informe de interventoría le reporta al alcalde aproximadamente 3 días después el porcentaje general, que estamos arriba del 55%. Pero ya el resto de detalles, como por ejemplo saber qué pasó en este espacio grande entre los capiteles ya fundidos y los que se están en el proceso de encofrado, de moldura, tiene que ver con esos detalles que se van presentando y que tienen que ajustar. Pero en este momento no hay problemas tan grandes como que nos obliga a elevar un derecho de petición, como si lo hicimos el pasado domingo con motivo del temblor, del sismo que se presentó. Porque esto nos da pie para mirar, bueno, qué puede pasar con el viaducto, qué puede pasar con las vigas lanzadoras, porque las vigas lanzadoras son los elementos que podrían tener algún comportamiento más vulnerable en el caso de un sismo de una magnitud muy importante. Por lo que vimos y de acuerdo a los registros que hicieron nuestros corresponsales entre el domingo y el lunes, todo siguió con normalidad, no hubo ninguna actividad que obligara a que se detuvieran los trabajos en ninguna de las vigas lanzadoras. Hay videos en redes sociales de los obreros, algunos entraron en pánico, y esto es complejo de manejar en la naturaleza humana. A uno le pueden dar un curso, una instrucción de cómo reaccionar en caso de emergencia, pero ya cuando se presente la situación de pánico, cada persona reacciona de manera diferente. Vimos mucha gente en pijama en las calles. Yo en mi caso decidí quedarme, pero no por ello sentí algo de temor por el movimiento tan brusco que se presentó. Hace unos 30 años se presentó un sismo de características similares en enero del año 95. Ese sismo fue un poco más fuerte, pero de eso también depende del sitio donde se presenta. Por ejemplo, el sitio más susceptible a movimientos fuertes es en la zona del Piedemonte, precisamente en la zona de la viga lanzadora Atrio. Pero nuestro corresponsal Félix nos confirmó que no hubo ninguna anomalía en ese lugar, que a mi modo de ver fue el sitio donde pudo haberse impactado más la viga lanzadora, y continuaron labores de manera normal y habitual. Estoy a la espera de la respuesta al derecho de petición, solo para decirles que ya pasamos estación 8 en la rotonda, que tenía ya columnas despejadas. Ahora estamos en estación 7 en la zona del Pulpo y la avenida 1 de Mayo, y este puente que vemos ya con estructura verde y amarilla en los extremos es un puente que estará listo en diciembre. Y esas fechas, más allá de lo que estábamos acostumbrados en términos de construcción a escuchar y sabíamos que no iban a ser posibles, cada vez comprobamos que son posibles cuando hacemos esta veeduría y cuando la supervisión funciona tanto en la empresa Metro de Bogotá hacia la interventoría y la interventoría hacia el contratista, y obviamente el compromiso del contratista. Todo eso ha funcionado en este momento muy bien,
Y obviamente no todo ha salido perfecto. Los vecinos se han quejado mucho de los cortes abruptos del servicio de luz. Por algunas emergencias se han roto tubos de acueducto, también del gas. Y son impactos que procura con la debida planeación mitigarse, pero que desafortunadamente no se ha contado con un catastro o con un inventario preciso de redes de servicios públicos en ninguna de las empresas involucradas, y esto ocasiona esos imprevistos, porque se espera que un tubo esté 3 metros más lejos y resulta que no está, sino a 1 metro, y se hace la excavación y ocurre entonces el imprevisto. El ruido, la vibración son cosas también bastante incómodas en los vecinos, y la paciencia y la tolerancia es de admirar, pero sobre todo también llegando a acuerdos en el tiempo de descanso que se merece cada uno cuando están sus casas, sus viviendas muy cerca. Si hay daños en sus casas y viviendas, recuerden que existen las actas de vecindad, que son los documentos que se elaboran en video y en fotografía de cómo está cada predio cercano a la zona de intervención, y si hay alguna anomalía durante o después de la construcción, el consorcio tiene que responsabilizarse y efectuar los arreglos que correspondan. Estamos llegando a la estación número 6, que queda en la avenida Boyacá con la avenida 1 de Mayo, y también vemos muy buenos avances en la zona de pórticos. Estas columnas que vemos, algunas van a tener los capiteles con una desviación o en una conformación de capitel asimétrico, un poco más largo de un lado que del otro. Nosotros le decimos de forma coloquial chueco, pero pues chueco da a entender que hay algo mal, pero esa es la impresión que tendría la persona del común cuando ve que les quedó más largo de un lado que del otro. Pero eso lo vamos a ver más que todo en las zonas de curva. Estamos pasando sobre la estación número 6, que pronto va a tener vigas cajón en la parte superior. Esperamos verlas tan rápido como el corte del próximo mes o en el próximo vuelo que logremos en estos días. Y las vigas pórtico, los capiteles pórtico, que son especiales para las zonas de curva por la desviación que tiene tan pronunciada el viaducto o por la necesidad de permitir el paso de vehículos, como estamos evidenciando en este lugar. Esta sigue siendo la avenida 1 de Mayo. A comienzos de año este sector estaba con una serie de columnas finalizadas, pero en la construcción de los capiteles estaba con atrasos porque no tenían las suficientes molduras. Como pueden comprobar aquí, en este momento ya son muy pocas las columnas que hacen falta por capitel, y muy seguramente al corte del siguiente mes vamos a ver solo capiteles desencofrados en este sector y la vía libre para el movimiento de la viga lanzadora La Amistad, que está en el momento del vuelo pendiente, pero ya se movió por la fabricación del siguiente vano, que es el que hace empalme con las columnas extra largas, que son la nave central de la estación número 5. Estamos aproximándonos a la estación 5, que queda muy cerca del hospital de Kennedy, y podemos apreciar la diferencia en longitud de las capiteles. Los capiteles estándar tienen una longitud aproximada de 11 metros y los que vemos extra largos tienen 18 metros. Sobre esos capiteles se colocan unas vigas cajón, que no son los segmentos de viga granú. Esas vigas cajón ya se están instalando en la estación número 3. Debemos tener varias. Estamos a la espera de un corresponsal en ese sector para poderles entregar después de este video largo un detalle más preciso con evidencia de la comunidad, de nuestros corresponsales. Así reaccionamos en tiempo real cuando tenemos noticias tan positivas como que estamos viendo nuevas cosas en nuestro metro, que ya cada vez nos comprueba que sí, es imparable, cada vez es más visible. Otra buena noticia que les tengo a los vecinos de este sector entre Hospital de Kennedy y Compensar es que este sector, al haber ya finalizado el viaducto, está adelantando formalmente las unidades de ejecución que tienen que ver con el espacio público, la adecuación final de lo que vamos a tener en el separador. En el separador, donde están las columnas, vamos a tener ciclorruta. El ancho de las vías se va a conservar como estaba antes de la obra. Los andenes van a ser renovados. Esos postes con los cables horribles, tanto de luz como de telecomunicaciones, van a desaparecer. Vamos a tener únicamente postes de luz y los cables van a quedar subterráneos. Esas tomas que pueden hacer ahora en los diferentes lugares, por ejemplo acá donde está el espacio que les explicaba, que son cambiavías y vanos especiales largos, van a permitir que los trenes cambien de sentido
sin necesidad de irse a un extremo o al otro del viaducto. Y vamos a tener varios lugares de cambiavías. Aquí llegamos a la estación número 4, donde tenemos también una conformación de columnas bastante peculiar en todo el centro, porque hay una columna que está como cortada por la mitad y la estamos viendo en toda la mitad del edificio de acceso. Pero son cosas de diseño. Esta vía de desvío es para poder hacer los pórticos. Son 2 pórticos que tienen que hacer en la zona del empalme ya con la curva con la avenida Villavicencio. Estamos entonces también confirmando que en esta zona de curva hoy tenemos ya la instalación de una nueva viga lanzadora. De hecho, estábamos viendo ahí las patas, algunas de las patas de la viga lanzadora, pero no estaban izadas en los capiteles. Eso ocurrió tan pronto como el siguiente lunes. Tomamos la avenida Villavicencio y en este sector las cosas van a resultar aún más dramáticas, porque en mayo de 2026, el 22 de mayo, los trenes empezarán a rodar. Todo este sector estará entonces completamente finalizado, viaducto, con los rieles, con todo el sistema de interfaces de conexión, de cableado, tanto de datos, de fibra óptica, de cables de red, de cables de energía, protegidos dentro de una bandeja especial dentro de la forma del viaducto. Recordemos además que los trenes van a tener un sentido hacia el norte, otro hacia el sur, o al oriente y occidente. Es decir, los trenes se van a mover de forma simultánea en un sentido y en otro. Eso es porque esa pregunta resulta trivial para varios de mis seguidores, pero aún me están llegando preguntas en comentarios sobre eso. Esta es la zona de parada de la estación número 3 y aquí es donde ya tenemos la primicia. Hay varias vigas cajón instaladas sobre los capiteles extra largos. Esa conformación es nueva, no la habíamos visto antes, solo habíamos visto viga granú, los llamados vanos. Vamos a tener nuevamente vanos, sí, pero entonces conformados no por dovelas, sino por vigas cajón. Pronto les entregaré evidencia gráfica de eso. Esta es una zona de curvas con una variación de elevación bastante grande. Acá, por ejemplo, hay una depresión importante y las columnas son altísimas, pero al inicio, en la zona de la Goberto Mejía, las columnas no son tan altas, son de 10 metros, bastante altas, pero no tanto como estas que están como del orden de los 14-15 metros. Aquí ya están finalizando el tramo pendiente de cimentación para empezar a ver columnas y capiteles en tan pronto como los 2 siguientes meses, para que continúe avanzando el viaducto en la parte superior. La zona del paso de la avenida Ciudad de Cali ya está bastante avanzada del lado occidental, justo al frente del Portal de las Américas, donde tenemos la estación número 2, y ya casi estamos muy cerca del final de todo nuestro recorrido. Ya ha sido realmente un viaje bastante apasionado. Yo creo que no han sentido, por lo menos en mi caso en esta narración, aparte de un par de pausas que he tenido que hacer y que debo editar porque se me va un poquito la voz y no quiero que les quede cuando hago la corrección de voz al aire. Entonces, por lo demás, muy contentos. Acá, por ejemplo, tenemos la buena noticia, es que la plancha está, o el tablero superior del edificio de nave central de esta estación está listo, y la viga Guayacanes ya se ha movido un poco más para hacer los 2 vanos que tiene pendientes en el empalme con la estación. Pronto la veremos entonces a la viga Guayacanes, probablemente seguir por encima de la estación número 2, una vez se termine de conformar toda la parte superior, toda la placa superior, el techo de la estación número 2. En esta zona de viaducto vamos a pasar sobre la primera zona donde se hizo esos vanos que les cuento, hiperestáticos, y que fue necesario fundir in situ una dovela diafragma. Está del costado de este costado de la zona de las Margaritas, antes de cruzar la avenida Guayacanes, y ya se cubrió las muescas que habían para el tensionamiento de esos 2 grandes vanos, y ya está finalizado. Este es el segundo de este tipo finalizado, junto con el que está muy pegado del ramal técnico. Pronto les haré algunos detalles más precisos de los trabajos realizados allá. Estamos llegando a la estación 1, la primera estación que conoceremos y que podremos abordar, porque desde la estación 1 hasta el patio talleres, el ramal técnico y los trenes deben ya circular vacíos o con personal autorizado. Vemos acá los segmentos de cercha naranja que están siendo trasladados
a la esquina de la avenida Villavicencio con avenida 1 de Mayo. Probablemente esa viga le vamos a decir la viga llanera, porque está justo en esa esquina de la Villavicencio, y se va a mover probablemente hacia el occidente a encontrarse con la viga Lanzadora La Vaca. Pasamos, aquí ya vemos la conformación de las vigas cajón definitiva en la estación. Esto mismo lo veremos en la estación número 6. Ahí bien vemos las muescas de otro segmento que están trabajando de esa dovela diafragma que se funde en el centro, en ese mismo lugar. Vamos a pasar por debajo de la zona de los cables de alta tensión para ver con absoluto detalle el puente metálico número 2, que ya está finalizando la conformación del pasillo o de la cubierta de acero, para luego proceder con la fundida de los segmentos de tablero, que es lo que vamos a ver en el puente metálico número 1. Hoy el puente metálico número 1 finalizó la fundida de 2 de 3 segmentos a los extremos. Solo falta la zona central del puente metálico. Acá están finalizando, y ya debieron haberlo hecho, todo el pasillo metálico para 9 días después. Sobre los rieles les cuento que en aproximadamente un mes empezaremos a verlos instalados, y la losa que va sobre ese acero que va a un lado y al otro, ahí vemos la conformación de 4 carriles en este lado. Es precisamente 2 para que se mueva el tren en un sentido y los otros 2 para el movimiento en el sentido opuesto, y los rieles en acopio muy cerca del sitio donde deben ser instalados. Todo esto es buscando mejorar la eficiencia, y ya una vez finalicen los detalles que necesitan redondear en cuanto a diseño y en cuanto a la estabilización de la estructura, procederán entonces a hacer la instalación de la losa y de los rieles, que es una cuestión que deben empezar cuanto antes como les sea posible, para no comprometer los cronogramas, que son muy estrictos cuando queremos todos subirnos a nuestro metro en marzo de 2028 y verlo rodando tan rápido como en mayo de 2026. En menos de un año ya estaríamos viendo trenes rodando, y estaremos viendo nuestro primer tren llegando a parquearse al patio taller tan rápido como octubre de este año. Siguen las nuevas noticias, las buenas y nuevas noticias. ¿Qué les puedo decir en la parte del puente metálico? Que del otro lado, en la zona de ese puente por donde pasan carros, tan pronto pasamos el canal Cundinamarca, ya fundieron las barandas, que tienen la misma conformación que tienen la viga granú. Esto, por temas estéticos, se va a tener en cuenta en todos los puentes, el metálico 1 y el metálico 2. El acero debe tener esa forma que es cerrada y que permite en la parte interior, además de contener el ruido que pueda salir del contacto rueda-riel, a través de bandejas especiales permitir el paso del cableado necesario para las interfaces de conexión y de comunicaciones. Entonces aquí vemos el primer segmento totalmente fundido y protegido con plásticos. Del otro lado ya está fundido el otro segmento y solo falta la parte central, que le estarán completando tan pronto como una semana. Y ahí vemos la moldura de las paredes en color azul en ese puente cortico de 14 metros. Este es el final de nuestro video. Muchas gracias a todos por acompañarme, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos entonces en el siguiente. Comenten, compartan. No olviden que todo este emprendimiento depende mucho de su buena voluntad. Donaciones, especialmente en la Vaki, suscripciones con aportes mensuales en nivel veedor o gerente de proyectos, están disponibles en la Vaki, en Patreon, en PayPal y por supuesto también en YouTube. Un gran abrazo de martes 10 de junio de 2025. Hasta pronto. Chao.